En vivo, desde la octava, en el corazón de la Ciudad de México, para todo el país, en contexto. Es momento de ponernos en contexto con Rubén Luengas. Siendo candidato a la presidencia en 2006, Andrés Manuel López Obrador proponía una iniciativa de ley para reformar la Constitución, para darle más facultades al ejército en el combate al crimen organizado. Sin embargo, como aspirante a la presidencia, López Obrador se contradijo en varias ocasiones afirmando que el ejército no debía cumplir tareas de seguridad pública. Este 2022 el presidente regresó a lo que dijo originalmente en el 2006 y aceptó haber cambiado de opinión. Y estoy planteando también que al llegar a la presidencia de la República voy a enviar una iniciativa de ley para reformar la Constitución y darle más facultades al ejército en el combate al crimen organizado y al narcotráfico. Sí, así, eso dije exactamente. ¿Lo sigue pensando así? Sí, pero tiene que ser en el marco de la Constitución, hacer la reforma que se necesita y cuidar nada más que no se violen los derechos humanos, que no haya masacres. Pero ¿por qué ese largo paréntesis entre primero sí, luego no y luego otra vez sí, ya desde la silla presidencial? Son muchas las voces en México que apoyan la presencia de las Fuerzas Armadas para enfrentar el crimen y la inseguridad que se vive en diferentes puntos de nuestra geografía nacional. Pero ¿cómo llegamos a esta situación en la que hay evidencia de contradicciones entre los miembros de nuestra clase política? Así empezamos en contexto. En contexto. 81.400 personas und noch keine Immunität der Bevölkerung. En contexto con Rubén Luengas. ¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos en Contexto aquí en La Octava. A nadie en democracia, absolutamente a nadie en democracia le debiera llamar la atención que los periodistas y el ejercicio periodístico serio, responsable, haga cuestionamientos acerca de este proceso, llámenle de militarización o de lo que ustedes quieran, de la seguridad pública en México, entre otros asuntos. ¿Y por qué digo que a nadie debiera llamarles la atención? Porque hay un importante grupo o segmento de la sociedad mexicana que está pidiendo que simple y sencillamente se ponga palomita y se diga ya. El que no lo haga, incluso de acuerdo con el discurso del secretario de la Defensa en el contexto de los niños héroes, ya puede ser catalogado en un momento dado como alguien sospechoso, enemigo de las Fuerzas Armadas y que está a favor de la intervención extranjera, lo cual es verdaderamente un absurdo y una señal ominosa verdaderamente preocupante. Pero, en fin, a nadie debiera, y más teniendo en cuenta, y se los voy a volver a presentar, ese video de cuando en el 2006 no solamente el cable de Wikileaks con Tony Garza, embajador de los Estados Unidos en México, en el cual Andrés Manuel López Obrador, no digo ofrece, digo habla, le plantea su idea de lo que justamente ahora se ha venido concretando en México, una utilización más clara del ejército mexicano para combatir la delincuencia. Pero hay un largo paréntesis de varios años en los cuales el presidente de la República dijo exactamente lo contrario. No podemos desde el periodismo, no podemos cerrar los ojos y decir esto no ocurrió. Evidentemente el presidente dijo, sí, cambié de opinión. Y la gente dice, ¿no se dan cuenta que ya dijo que cambió de opinión? Pero resulta que no cambió. Porque a fin de cuentas lo que dijo en el 2006 es lo que está haciendo ahora. Espero que la reflexión que estoy haciendo de entrada en el programa sirva como tal, como reflexión, sin calificativos, etiquetas, que muy fácilmente la gente suelta en las redes sociales. Pero, en fin,
Nuestra obligación es hacer periodismo y lo seguiremos haciendo. Luego de que los diputados avalaron que el ejército permanezca en las calles hasta el 2028, o sea, el 2028, el Centro de Derechos Humanos, que ha sido muy activo en la historia de México, con Peña Nieto, con Calderón, Miguel Agustín Pro Juárez, criticó en esta ocasión el papel de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ha sido omisa ante lo que ellos llaman militarización. Voy con mi compañera Elia Almanza. La Comisión Nacional de Derechos Humanos perdió una gran oportunidad para demostrar que es un organismo autónomo e independiente y no condescendiente al poder al decidir no presentar una acción de inconstitucionalidad por las reformas que traspasan la Guardia Nacional a la Sedena, aseguró Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. En entrevista para La Octava, indicó que si bien la CNDH desde hace años no se ha caracterizado por ejercer plenamente su autonomía, no se había visto antes el nivel de omisión para señalar los riesgos de la militarización. Y específicamente en el tema de la militarización, la hemos visto muy condescendiente con lo que venía ocurriendo. Ahora, frente a la aprobación de las reformas a la Guardia Nacional, tenían la posibilidad de demostrar lo contrario, de mostrarse independientes, de presentar un recurso de acción de inconstitucionalidad para que la Corte pudiera ver si es o no compatible con la Constitución la reforma, lo que es un procedimiento estándar, normal en democracia, y la CNDH decide no hacerlo. Este martes, en un comunicado de 16 páginas, la CNDH justificó la decisión de no presentar una acción de inconstitucionalidad, ya que dijo, dada la situación de violencia e inseguridad que aqueja al país, la intervención de la Sedena puede ser y es admisible, que en las reformas no hay un solo artículo donde se pierda el estado civil de la Guardia, y por el contrario, la iniciativa aprobada por el Congreso se compromete con una fórmula equilibrada para la participación de la Sedena en el ejercicio del control operativo y administrativo. También aseguró que en México no hay un mando militar arbitrario, mucho menos continuidad de políticas de militarización como las prevalecientes en los sexenios anteriores. Esto es falso, señaló Santiago Aguirre, pues es la continuidad de políticas de seguridad de administraciones pasadas. Por ello, insistió que la vía militar, lejos de contrarrestar los niveles de inseguridad, los recrudece. La militarización de la seguridad pública supone una mala política pública porque no ha reducido la violencia, la hemos tenido desde hace 15 años y no ha cambiado la violencia, aumenta los niveles de riesgo de violaciones a derechos humanos porque la lógica castrense es de eliminar y abatir al enemigo, no de trabajar en contexto de seguridad ciudadana. Y tercero, la alteración de los balances democráticos entre el poder civil y el poder militar. Al posicionamiento del Centro PRO se sumaron otras voces de organizaciones, activistas y personas defensoras de derechos humanos, quienes también condenaron la postura del organismo. Legisladores, legisladoras e investigadores señalaron que además el posicionamiento refleja que el organismo está cooptado y desactivado de su función constitucional de proteger los derechos humanos, por lo que incluso dijeron, su presidenta Rosario Piedra Ibarra debería renunciar. Con imágenes de Raúl Fuerte y Jocelyn López, para La Octava, Elia Almanza. Gracias a mi compañera Elia Almanza con esta aportación, con este punto de vista muy importante, que a nadie debiera llamarle la atención en democracia. En dictadura sí, no hay problema, calladitos y avalen todo. No, en democracia no se puede calificar esto como personas que están en contra de la transformación del país de ninguna manera, y menos cuando se encuentra una contradicción tan obvia y tan clara que los periodistas tenemos que poner en este debate. Es un presidente que en el 2006 dice voy por la militarización porque hay que enfrentar, y luego se la pasa diciendo que no, que el ejército no sirve, que no sé qué. Y de repente, otra vez, sí. O sea, sí, no, sí, pero un largo no. Incluso como candidato a la presidencia. Eso no lo podemos dejar en la discusión en democracia. Los que no quieran abordar ese tipo de temas, pues allá ellos. Me da muchísimo gusto tener la presencia de Ramón César González. Ramón César González Ortiz es sociólogo
y maestro en estudios políticos y sociales. Tiene artículos verdaderamente apasionantes que pueden leer en el portal Rebelión, como por ejemplo Contrainsurgencia, Neoliberalismo y Narcoparamilitarismo en México. Este es bastante reciente. Fracking y Contrainsurgencia en México, el fracking en México y su relación con el fortalecimiento del narcoparamilitarismo, de tal suerte que te saludo con mucho gusto, Ramón César González. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Igualmente el placer es mío y agradezco mucho esta invitación. Al contrario, Ramón, está la discusión abierta. Estamos precisamente en este día que el día de ayer fue el desfile militar, en el cual se planteó todo el tema de seguridad en el desfile militar. Incluso el presidente de la República habló sobre el tema de la guerra de Ucrania, etcétera. ¿Cómo ves tú, desde tu perspectiva, este debate tan intenso que se ha generado en México a raíz de esto de incorporar la Guardia Nacional bajo el paraguas de la Secretaría de la Defensa y extender hasta el 2028 la presencia militar en las calles? Me parto de algunas cuestiones que planteaste ahorita en la introducción. Me agrada mucho cómo planteas la cuestión de la democracia. Estamos en una democracia y estas discusiones que se están planteando no se habían tenido anteriormente. Entonces, tenemos que matizar la cuestión de la militarización. Yo no he estado a favor de la militarización anterior y la actual pareciera una contradicción, es decir, estar a favor, pero no lo es, matizando, ¿sí? Y me explico. La oposición, el PAN, PRI, PRD, cuestionan a la CNDH por esta militarización, supuesta militarización. Y me voy por ahí, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hay una militarización neoliberal contrainsurgente, ¿sí? Y en este momento, esa militarización la podemos contextualizar de 1994 al 2018. Y podemos hablar de una militarización soberanista, ¿sí? Que parte del 2018 a la fecha y como tú mencionas, se pretende extender hasta, bueno, ya se extenderá hasta el 2028, ¿no? Hay que matizar entonces las características de esta militarización neoliberal y las características de esta militarización soberanista. La militarización neoliberal contrainsurgente la impulsaron sectores conservadores y reaccionarios del PRI, del PAN y a los que se le añaden personajes del PRD. No es cosa menor porque estos personajes abrevan de ideologías franquistas, neonazis, hasta del Ku Klux Klan, y esas cuestiones, y las expresan en su militarización. Tenemos el caso del franquismo dramático en México y en España, que Franco a su oposición quedaron enterrados en fosas comunes. Y cuando Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto están en el poder, con una ideología muy similar, empiezan a aparecer en México de manera gravísima las fosas comunes. Entonces, esa es una de las características de la militarización neoliberal, lo cual no es similar a la militarización actual soberanista, que no se podría llamar militarización. Tenemos que contextualizar que se está recuperando en México, el gobierno de Andrés Manuel está intentando recuperar soberanía. Para algunos expertos, esta recuperación de soberanía ha venido pasando por la recuperación en materia energética y de alimentos. Yo le añadiría que también es en materia, y muy importante, de las Fuerzas Armadas, pues es un área muy importante, y que con la militarización neoliberal se subordinó
a las Fuerzas Armadas a la seguridad nacional de Estados Unidos, ¿sí? Entonces se tiene que recuperar esa función de las Fuerzas Armadas para que sus funciones de seguridad nacional no sean para los de los Estados Unidos, sino para nosotros, ¿sí? ¿Hasta ahí queda claro? ¿Sí me entienden? Me parece perfecto, queda súper claro, me gusta lo que estás diciendo. No es lo mismo una militarización bajo Peña Nieto, bajo Calderón, bajo estos gobiernos entreguistas al neoliberalismo, que lo que tú llamas acertadamente, si es que es verdad, si es que es efectiva, si es que verdaderamente existe una militarización soberanista, que yo todavía a estas alturas no me queda absolutamente claro, porque el mismo presidente de la República está pidiendo, ha dicho que nos integremos como la Unión Económica Europea a Estados Unidos y Canadá y a toda América. Entonces, ¿de qué militarismo soberanista me estás hablando? Sería una mentira, no tuya, sino. Luego, el Comando Norte ha integrado ya han realizado ejercicios conjuntos con el Ejército Mexicano, la formación de militares y cuerpos policíacos en la antigua Escuela de las Américas. Tenemos el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio, que se extendió ahora a manera de TEMEC y que es neoliberal hasta la médula. Entonces, ¿soberanía de quién? Porque se supone que es para un enemigo interno, para un terrorismo interno, para el narcotráfico, para el crimen organizado. Habría que definir soberanía en este contexto, ¿qué significa? Porque normalmente es mantener la soberanía nacional con respecto a otros países. Y pues con todo el respeto del mundo, vivimos bajo la bota de Estados Unidos de Norteamérica en muchos sentidos. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es un proceso que llevará bastante tiempo, ¿no? Pero sí hay signos. Yo soy muy renuente también a la cuestión de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, dentro del marco de la militarización neoliberal, hubieron la masacre de Aguas Blancas, ¿no? En 1995, así para poner algunos ejemplos de qué implica una militarización neoliberal contrainsurgente. La contrainsurgencia es la criminalización de la resistencia social, ¿no? A proyectos económicos. Entonces, les decía, la masacre de Aguas Blancas en el 95. Tenemos San Salvador Atenco en el 2006, con la participación de la Policía Federal. En el 2014, Tlatlaya, y en el 2016, Nochistlán, Oaxaca, ¿no? Esos matices son muy importantes porque hasta este momento, en el proyecto de Andrés Manuel, no se han visto, o que alguien me corrija, no se han visto esas represiones, ¿no? No, tienes razón, tienes razón. Tienes razón, aunque hay una cantidad fuerte de quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por parte de arbitrariedades de la Guardia Nacional, y el Ejército no las menciona. Las ha manifestado la periodista Anabel Hernández de manera muy, muy clara. Sí existen quejas, pero no al nivel, evidentemente, como tú lo dices, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y ojalá que no. Que no vaya a ocurrir ninguna situación de esa naturaleza. La de Aguas Blancas, yo por ejemplo que mencionas, la cubrí, fui ahí, estuve ahí cuando fue Cuauhtémoc Cárdenas y apareció estos encapuchados que aparecieron justamente después de la matanza ahí, pero no hay eso, tienes razón, no hay. Hay como lo mencionaron en la introducción, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hubo un error en sacar a las Fuerzas Armadas para combatir al narcotráfico, pero ese error no viene de esta administración. Y bien lo señalan, ese error está en el hecho de que las Fuerzas Armadas están para eliminar y abatir al enemigo en su lógica militar. Entonces, es entendible que haya estas inconformidades en la sociedad mexicana actualmente. Sin embargo, no es producto de esta administración. Y dentro de estos matices, de acuerdo. Tenemos que entender que esta militarización soberanista ahora recupera el uso de las Fuerzas Armadas
porque hubo anteriormente una colusión, ¿no? Hasta una colusión en estados y municipios con fuerzas, con policías municipales y esto, y ahora la concentración del poder en la Guardia Civil responde a esa necesidad de que si ya están las colusiones con las policías municipales, estatales y gobernadores, hasta gobernadores, con el narcotráfico, no se les puede pasar información y esto porque pueden filtrarla. Entonces es entendible, ¿sí? Hasta ahí. A ver, ahí me perdí. ¿Qué es lo que es entendible para preservar la información? Ahí me perdí un poquito. El uso de las Fuerzas Armadas actualmente. Pareciera una contradicción. Ya te entiendo, sí, para no filtrar. Oye, pero Ramón, por otro lado, es decir, ya no hay neoliberalismo en México. Ya el presidente López Obrador terminó con el neoliberalismo en México. Ya no tiene presiones del Comando Norte, del Departamento, del Pentágono, etcétera. Ya no tiene presiones. Y él dice, no, momento, vamos a fortalecer nuestro ejército, porque tú debes saber que en Estados Unidos hay una cosa que se creó, no recuerdo el año, pero se llama el diálogo interamericano. Ese organismo, diálogo interamericano, venía presionando para que desaparezcan las Fuerzas Armadas en Latinoamérica, no en México, en Latinoamérica. Entonces uno dice, oye, qué buena onda, si México fortalece sus Fuerzas Armadas, va en sentido contrario de lo que pide este think tank, diálogo latinoamericano, y dice no, pero va a ser una fuerza verdaderamente para el servicio de la soberanía de México. Como lo dijo ayer en el desfile, recordando las intervenciones, las españolas, la francesa, las norteamericanas, para defendernos de eso, o va a ser exclusivamente Fuerzas Armadas para un enemigo asimétrico, interno y difuso, amalgamado en la idea de crimen organizado. No sé si me explico, Ramón. Sí, totalmente. Claro que hay neoliberalismo, no se puede desterrar, es complejo, es difícil. Esa injerencia de los Estados Unidos tiene años, mucho tiempo, y es difícil erradicarla, ¿no? Sobre todo en este momento que Estados Unidos está siendo cuestionado, ¿no? Su poder económico y militar en otras partes del mundo, ¿no? Como en Ucrania y Taiwán, pero afortunadamente está siendo cuestionado y nosotros, bueno, el gobierno mexicano en turno puede aprovechar esa coyuntura para implementar esa militarización soberanista. Y hay signos, ¿no? Hay signos de ese alejamiento. Por ejemplo, esta estrategia de la Guardia Nacional y todo esto viene siendo cuestionado desde los Estados Unidos. El caso está en Washington, esta Organización de Asuntos Latinoamericanos, la Oficina de Asuntos Latinoamericanos en Washington, la WOLA, que dice que la militarización actual está planteando riesgos para la seguridad en México, ¿sí? Y de ahí hay una andanada de información en el Universal, en Milenio, medios de información, también Televisa, TV Azteca, en los cuales vienen cuestionando esta militarización y sería cómico, si no es por la gravedad que implica la militarización que ellos establecieron neoliberal contra insurgente, que dicen, este gobierno está siguiendo nuestra militarización, ¿sí? Y o sea, dicen, lo hicimos mal, pero, y esta administración lo está siguiendo, ¿no? Pero no es lo mismo. Por eso precisamente están atacándola, cuestionándola, y hay varios signos, pues, de que esta militarización sí pretende combatir al narcotráfico en esos términos. Por eso, en semanas desde agosto a la fecha, hubo manifestaciones de inconformidad de estos grupos de narcotraficantes también, muy intensos, ¿no? Muy dramáticos, pero que vienen de la mano de las expresiones de inconformidad tanto de Estados Unidos como del conservadurismo aquí nacional, y que también se dieron con las reformas energéticas que implementó la administración actual. Sí, hay signos de que es distinto, vaya.
Evidentemente, lo que diga PRI, lo que diga PAN, evidentemente es una tremenda hipocresía con respecto a esto, sin duda, porque a fin de cuentas ellos buscaron primero el señor Calderón aceptando la iniciativa Mérida y luego en diciembre del 2017 la aprobación de la Ley Nacional de Seguridad. Sin embargo, si tú haces un análisis de lo que decía entonces el presidente, lo que decía Mario Delgado, lo que decía el vocero del presidente, lo que decían todos ellos, era no el ejército a las calles. Y advertían de serios de riesgos. No lo planteaban como lo estás planteando tú. Y de repente hubo un cambio, evidentemente hubo un cambio. Incluso recientemente le preguntan al presidente, ¿cambió de opinión? Sí, ¿por qué cambió de opinión? Pues porque me di cuenta de lo que me dejaron, cómo combatir la delincuencia. El problema está que no es cierto. El problema es que el presidente, yo tengo un video que te lo puedo poner ahorita, aunque te lo voy a poner en la mesa. Lo tienes, mi querido Ricardo, y lo podemos repetir tanto a Ramón como cuando el presidente en 2006 dice, quiero la militarización, voy por ella. Y luego se lo pregunta a un periodista 11 años después y dice, sí, eso dije. Pero resulta que en esos años él decía todo lo contrario, decía que la militarización no. Mira, te lo comparto. Adelante, Ricardo. Y estoy planteando también que al llegar a la presidencia de la República voy a enviar una iniciativa de ley para reformar la Constitución y darle más facultades al Ejército en el combate al crimen organizado y al narcotráfico. Sí, así. Eso dije, exactamente. ¿Lo sigue pensando así? Sí, pero tiene que ser en el marco de la Constitución, hacer la reforma que se necesita y cuidar nada más que no se violen los derechos humanos, que no haya masacres. Entonces no cambió de opinión. En el 2006 ya lo decía y está en el cable de Wikileaks, en el que se reúne con Tony Garza, embajador de los Estados Unidos, y no le ofrece, pero le plantea lo que va a hacer. Sin embargo, Estados Unidos no lo palomeó, palomearon a Calderón. Lo palomean desde Estados Unidos a Calderón y le facilitan que llegue a la presidencia desde Estados Unidos a Calderón y no al presidente. Y luego se la pasa años diciendo no, el ejército no, hasta ahora, que es otra vez lo que decía en 2006. ¿Cómo explicas eso, Ramón? No hay una contradicción. O sea, él dice claramente que no debe de haber esa represión, ¿no?, de las Fuerzas Armadas que puede existir. Y entonces, y sí las Fuerzas Armadas van a servir para contrarrestar a los narcotraficantes, pero eliminando esa característica, ¿no? Esa característica de no afectar a la población, no decir tranquilamente que son daños colaterales, ¿no? Eso no puede ser. Ramón, tienes razón. Pero sí hay contradicción, discúlpame, no hay contradicción entre el 2006, y no soy Milenio ni Televisa, lo he apoyado, claro. Voté por él, no, o sea, no, para nada. Pero con el 2006 ahora no hay contradicción, pero con lo que dijo durante años, tengo los videos. Dijo, denunció incluso en el Auditorio Nacional, dice, sacaremos a la Marina tal del combate, al tal, lo dijo. Entonces, no entiendo ese doble discurso, o sea, sí hay contradicción, perdón. Yo lo entiendo en el marco de lo que les platicaba al principio. Es que fue brutal la represión, ¿no? Como en Aguas Blancas, en Salvador Atenco. Yo creo que a eso se refería, ¿no? A eso se refiere Andrés Manuel. El uso de las Fuerzas Armadas no va a ser para esa represión, no va a ser de un uso contrainsurgente. A mí me da esa impresión. Y hasta el momento creo y espero que hasta el 2028 se siga esa línea, ¿no? Porque fue brutal, ¿no? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo, ojalá, y además creo, para dejárselo a la audiencia claro, que ahorita me parecería irresponsable sacar a las Fuerzas Armadas después de toda la descomposición de que no se han creado policías, de la corrupción en los cuerpos policíacos, etcétera, etcétera. Sería irresponsable, estoy totalmente de acuerdo.
pero pues durante años no escuchamos eso. Entonces, Ramón, ¿quieres agregar algo? Tenemos un minuto. Simplemente, como lo planteas tú al final, es peligroso sacarlo en tanto, pero es pertinente mantenerlas durante una administración que se preocupa por la recuperación de la soberanía, ¿sí? Y esto es muy importante. Eso es fundamental. Sí, porque Estados Unidos ha sido injerencista en muchas partes del mundo y nosotros no somos la excepción, ¿no? Y ahí, dentro de ese injerencismo, ha manipulado con el apoyo del sector conservador y reaccionario de grupos políticos del PAN, del PRI y hasta dentro del mismo ejército, ha manipulado para que el ejército reprima a nuestra sociedad, a nuestra clase trabajadora, ¿sí? Y todos hemos sido expuestos con Fox a la cuestión esta ¿cómo se llaman? De los secuestros que fueron cometidos por la misma Agencia Federal de Investigación, organismo que él impulsa. Y entonces, Andrés Manuel sale de esta lógica, hasta el momento dan signos, ¿sí? Me da esa impresión, y es que las Fuerzas Armadas de nuestro país se aboquen ahora a eliminar todo ese fortalecimiento que se hizo con el neoliberalismo del narcotráfico, de policías estatales, municipales que están coludidos con el narcotráfico, y entonces ahí sí se hace necesaria la utilización de las Fuerzas Armadas, y también en puntos cruciales como el energéticos, como el petróleo, el gas, porque en ciertos lugares el narcotráfico domina para que se roben hidrocarburos y vayan a parar a los Estados Unidos. Entonces ahí sí tienen que llegar las Fuerzas Armadas en esta lógica de recuperar nuestra soberanía y recuperar esos territorios y expulsar al narcotráfico que se coludió con algunos grupos locales de caciques y de gobernadores y etcétera, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, porque Estados Unidos, a través de la CIA, de la DEA, etcétera, administran al crimen organizado de México para sus fines geopolíticos, Pero entonces habría que ver si realmente se logra una limpieza nacional, nacionalista, soberana de las Fuerzas Armadas, que durante años fueron capacitadas y ahí siguen los mismos mandos, gente que ha estado ahí. Entonces quiere decir que ahora, porque llegó hay una nueva orden, un nuevo comandante en jefe, entonces ya todo el mundo va a cambiar el ejército. No va a ser tan fácil tampoco ese cambio interno, ¿eh? Oye, Ramón César González, sociólogo y maestro de estudios políticos y sociales, que escribe artículos en Rebelión, te agradezco mucho tu participación esta noche aquí en Contexto. Yo te agradezco a ti, Rubén Luengas, un gusto, un placer conocerlo y muchas gracias por el espacio. Al contrario, gracias a ti estamos en contacto y creo que tocaste puntos muy interesantes. Si me permiten, estimados amigos, hacemos una pausa. Esto es En Contexto, aquí en La Octava, y regreso con la mesa de análisis. Regresamos En Contexto. Ahora La Octava es 100% digital. No te pierdas la nueva programación del canal de La Octava en YouTube. Conoce todos los detalles de la información del día en los noticieros de Luisa Cantú y Jesús Escobar. Empápate de los sucesos que mueven al mundo a través de Debatiendo con Carlos Castellanos, En Contexto con Rubén Luengas y El Octágono con Hernán Gómez. Sal al encuentro de grandes personajes a través de El Lado B con Edgar Estrada. La historia y el pulso ciudadano de México en El Conversatorio con Daniel Rosas, El Día Que y Crónica Urbana con el equipo de reporteros de La Octava. Y Revelaciones. Todo esto y más aquí, en el canal de La Octava en YouTube. Ahora La Octava Noticias es 100% digital. Presentamos El Conversatorio con Daniel Rosas. Estos actorcillos que ahí andan ahora preocupados por el Tren Maya. Un espacio donde tú eres parte fundamental. Pregunta lo que quieres saber directamente a nuestros invitados. Y el tema de los bombos, pues expropiamos el terreno, encarcelamos a un clan. Todos los jueves a las 9 p.m. a través de nuestro sitio web y canal de YouTube, La Octava.
periodismo de verdad. Ahora la Octava Noticias es 100% digital. Entrevistas con enfoque personal, divertido y muy humano. Entérate de los gustos, qué piensan y sueñan los políticos y funcionarios más allá de su compromiso con la nación. Pero me encanta ir a la vieja. Todo el día es latino. Willy Colón, Blades. El lado B con Edgar Estrada. Todos los miércoles a las 8 p.m. a través de nuestro sitio web y canal de YouTube. La Octava, periodismo de verdad. Continuamos en Contexto. Estamos de regreso, amigos, nuevamente aquí y nos vamos a la mesa de análisis sobre este tema sin duda importante, candente, que genera pasión, con diferentes puntos de vista. Nos acompaña Daniel Gómez Tagle. Daniel es analista especializado en fuerza pública y nos acompaña el maestro César Gutiérrez Priego, abogado especialista en seguridad nacional. Me da mucho gusto saludarles a ambos pares a la vez juntos. ¿Cómo están? Bien, muchas buenas gracias noches. por la invitación. ¿Escuchan? Daniel, muchas muy gracias. Buenas noches, aquí. Un César, placer, muy buenas noches. Con muchísimo gusto. Déjame empezar con Daniel Gómez Tagle. Te debes de encontrar allá en la Perla Tapatía, ¿no, Daniel? Así es, Rubén, estoy en Guadalajara. En Guadalajara. ¿Cómo ves este asunto que despierta tantas pasiones, donde también quieren meter al periodismo en el montón? Ahorita te explico por qué, pero ¿cuál es tu visión de todo esto que está ocurriendo? También tuvimos ahora, el día de ayer, el desfile militar y fue una ceremonia básicamente, como lo anunció el presidente, dedicada al tema de la seguridad pública, protagonizada por la Guardia Nacional. Bueno, voy a insistir sobre la Guardia Nacional. En el aspecto de la seguridad pública sigue siendo una farsa. El ejército me parece que tendría que estar enfocado a sus funciones de seguridad nacional, pero también reconocer que es necesaria la capacidad técnica, humana y material del ejército en las calles. Y entonces la pregunta que tendríamos que hacer es, ¿para qué queremos al ejército en las calles si no va a estar haciendo el uso de la fuerza que el ejército tiene la capacidad para hacer? Si los tenemos solamente para estar con un uniforme blanco que sirva de adorno y fingir que son policías, eso no nos ayuda a los graves problemas de seguridad que tenemos. Es crítica la situación. El ejército tiene esta capacidad material humana para enfrentar al crimen organizado que muchas policías no la tienen, y eso hay que reconocerlo. Pero no podemos estar jugando con el papel del ejército y la policía y al mismo tiempo debilitar a la policía y criticar a la policía y utilizar este ciclo en el que la policía es mala, el ejército es bueno, entonces debilitamos a las policías para que el ejército sea más bueno y que no nos conduce absolutamente nada. Tenemos en este momento 30,000 soldados más en las calles que cuando Calderón y la diferencia sustancial de la actuación del ejército es básicamente nula. Desde el sexenio de Calderón, pasando por Peña hasta no ha habido un cambio realmente drástico de tener a los militares en las calles, un cambio positivo me referiría en este caso. Daniel, acabo de entrevistar en este programa al sociólogo Ramón César González. Él planteó algo interesante. Dice, no es lo mismo la militarización neoliberal que la militarización soberanista. Y dice, Calderón, Peña, etcétera, fue una militarización neoliberal. Dice, la de ahora es distinta porque es soberanista. ¿Qué opinas de eso? Bueno, a mí me gusta muchísimo la Coca-Cola sin azúcar o azúcar, Coca Cero o Coca Light o como le quieras llamar, no deja de ser Coca-Cola. Entonces, no importa cómo el discurso trate de manipular lo que está pasando, la realidad en las calles es que el ejército está haciendo una función que no le corresponde desde el marco de las funciones del Estado y que además ni siquiera lo dejan colaborar con las capacidades que pudiera tener. No importa cómo le llamen, no importa si es neoliberal, no importa si es conservadora, no importa cómo le nombres, sigue siendo un militarismo y eso sigue siendo una usurpación de funciones. El ejército no está para darle la comparsa al gobierno en turno de acuerdo al discurso del gobierno en turno. César Gutiérrez Priego, las mismas preguntas, mi querido César, y sí, decía este muchacho, el tema de un militarismo soberanista. Yo me encantaría
si estamos recibiendo una amenaza, incluso a través del narcotráfico, del crimen organizado, una amenaza que administra Estados Unidos y que se van a ir con todo. Bueno, es muy probable que pudiera cobrar sentido, pero ya ves lo que dice Daniel. ¿Qué opinas tú? Mira, yo lo que opino es que la realidad nos alcanzó, mi querido Rubén. Nos tuvimos que dar cuenta que no tenemos la capacidad táctica para hacerle frente al crimen organizado. Tenemos que reconocer, nos guste o no, yo soy de las personas que siempre ha dicho que el ejército no tendría que estar haciendo funciones de seguridad pública, pero ante la incapacidad que hemos tenido de las policías municipales y estatales y en su momento de la Policía Federal, nos vimos en la necesidad de legalizar el que la Fuerza Permanente del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México salieran a hacer coadyuvancia de seguridad pública. Daniel dice algo que es muy interesante, ¿no? Respecto a las capacidades tácticas que pueda tener el ejército, que hay que saber diferenciar. No es lo mismo la mayoría de opinólogos que se encuentran en las áreas conurbadas, ¿no? Y que hacen análisis estilo La Condechi y Las Lomas, en donde ellos lo que buscan es policías de proximidad social, como a lo mejor se podrían buscar en las grandes urbes, pero tenemos que ver cuál es el problema real que existe en todo el territorio nacional y más al interior de la República. Y muchos de esos lugares donde estamos hablando de difícil acceso, en donde realmente se necesita una fuerza con capacidades militares como la Guardia Nacional para poderle hacer frente a esta problemática que tenemos con los grupos criminales. ¿Cuál es la realidad? La realidad es cuando me hablan que no existe una diferencia drástica entre tener al ejército en las calles y tenerlo en los cuarteles, pues yo creo que sí existe y que aparte es más que obvio. Primero se tiene que frenar la escalada de violencia, en primer lugar, y en segundo lugar, esta es la primera vez que es legal que las Fuerzas Armadas estén trabajando como coadyuvantes. ¿Por qué? Porque hubo incluso una reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional. Entonces yo les diría, aquí ya no aplica el haya sido como haya sido. Aquí lo primero que tenemos que hacer para que la gente pueda tener y ver los resultados que se están buscando es la consolidación de la Guardia Nacional como tal, como una policía nacional. Cuando nosotros tengamos la oportunidad de que esa Guardia Nacional realmente se gradúe en las primeras generaciones de guardias nacionales, donde veamos los despliegues tácticos que se están buscando que se realicen en toda la República y donde los mismos municipios y los estados, ante esa necesidad e incapacidad que tienen, reconozcan que necesitan el apoyo de la Guardia Nacional, entonces estaremos viendo los resultados. ¿Por qué? Porque la gente lo que no analiza es que el 77-78%, y no me dejará mentir Daniel, son delitos del fuero común. ¿Qué significa? Que las capacidades de las policías municipales y estatales no están para hacerle frente a los grupos criminales. Entonces utilizamos a la Guardia Nacional en lugar de utilizarla para lo que tendría que ser su función como una policía federal, como coadyuvante de todos estos delitos del fuero común. Y hay otro grave problema, el gobierno ha asumido la responsabilidad de todos los delitos del fuero común o del fuero federal. Entonces muchas veces la gente confunde y la creación de la Guardia Nacional es para que el día de mañana, cuando pasen 20, 30, 40 años, nuestros hijos y nuestros nietos realmente vean una Policía Nacional que está dando, que está funcionando y que está dentro de la estructura de una Secretaría de Estado como la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso es lo que yo analizo y lo que yo veo, mi querido Rubén. César, antes de regresar con Daniel para que comente lo que estás diciendo, la vez pasada que tuve la oportunidad de entrevistarte aquí en Contexto, tú decías que el cambio del presidente fue por eso, porque se dio cuenta de la realidad. ¿Te acuerdas? Es correcto. Se dio cuenta de lo que dejaron, pero de repente descubro que no cambió el presidente. Te voy a decir por qué. Mira, le voy a pedir a mi productor que ponga un video del 2006, cuando competía contra Calderón y decía exactamente lo que vas a escuchar, y luego se lo preguntan 11 años después en una entrevista en Coahuila y dice lo siguiente, pero con un paréntesis de años en el que estuvo diciendo todo lo contrario. En realidad ahora lo que está haciendo es lo que decía en el 2006, mira, aquí va. Y estoy planteando también que al llegar a la presidencia de la República voy a enviar una iniciativa de ley para reformar la Constitución y darle más facultades al Ejército en el combate al crimen organizado y al narcotráfico. Sí, así, eso dije, exactamente. ¿Lo sigue pensando así? Sí, sí, pero tiene que ser en el marco de la Constitución, hacer la reforma que se necesita y cuidar nada más que no se violen los derechos humanos, que no haya masacres.
Esa segunda parte es en el 2017, en Coahuila, cuando había sido ya autorizada la Ley Nacional de Seguridad de Peña Nieto en diciembre del 2017. Y publiqué con Julio Astillero un documento de Wikileaks donde se reúne el candidato López Obrador con el embajador estadounidense Tony Garza y le expone este proyecto de la militarización o el uso de la... Entonces no cambió, fíjate, más bien cambió en el paréntesis. El ejército no debe estar en las calles, no está capacitado, etcétera. Entonces, no es menor la contradicción. No, pero te demuestra entonces que el pragmatismo del presidente respecto a hacer política fue de tal manera que realmente lo que él buscó fue lo que consiguió. ¿Por qué? A ver, los análisis son sencillos, mi querido Rubén. Tenemos que entender que una cosa es el político que está haciendo campaña y otra cosa es el político que ya se encuentra ejerciendo el poder al cargo al que fue votado. La realidad, ¿cuál es, mi querido Rubén? Lo queramos manejar como lo queramos manejar. No tenemos policías. Y no es de este sexenio, es desde hace 4 o 5 sexenios, no se invirtió de forma correcta en lo que era la formación de policías. Se dejó que las instituciones se corrompieran. Que el ejército no es impoluto, por supuesto que no es impoluto, pero por lo menos es donde menos grados de corrupción tenemos. ¿Por qué? Porque tiene toda una jerarquía, ¿no? Y la forma de crecimiento militar. Y segundo, que es un punto muy importante y que creo que eso siempre lo ha dicho el presidente y lo ha recalcado, porque no quieren que vuelvan a existir personas como García Luna que lleguen y sean los encargados de la seguridad pública. ¿Por qué? Porque tú tienes que dar un esquema y quien llegue entonces a la Secretaría de la Defensa Nacional, quien llegue a dirigir la Guardia Nacional, tendrá que ser una persona que lleve toda una carrera dentro del escalafón y de los méritos que se necesitan. Entonces creo que esa parte también es importante, ¿no? Y el pragmatismo del presidente, bueno, creo que el presidente no lo ha enseñado todos los días. Él tiene un colmillo largo y retorcido. Él camina y deja zanja. Nos ha enseñado que él con las mañaneras maneja los temas que se tienen que llevar a cabo en todos los noticieros que existen en este país y gran parte de lo que se habla en México a nivel internacional. Entonces creo que una cosa es hacer política y otra cosa es hacer tema. Pues sí, pero no mentir, no robar, no sé qué, no mentir. Entonces damos por hecho que todos los políticos para llegar al poder mienten y cambian sus verdaderas intenciones. Daniel Gómez Tagle. Pues precisamente desde ese ángulo de la mañanera, y me robaste el no mentir que tanto fue en campaña. Entonces, número uno, el presidente engañó a sus electores durante la campaña. Yo entiendo el pragmatismo, yo entiendo que un político en el poder tiene que tomar decisiones que son muy complejas y que valen cualquier cambio de opinión. Sin embargo, si él sabía, como este video lo demuestra desde el principio, que esta era la salida, que era necesaria la participación de Fuerzas Armadas, en cada campaña el discurso cambiaba porque sabía que era lo que vendía. Entonces no se engañó. Y el hecho de que él ponga los temas en la mañanera no significa que tenga la razón en los temas. Porque él tiene ese espacio público que nadie más tiene, y lo tiene a costa del erario, por cierto. El que él ponga los temas todos los días no significa que los temas que pone son los necesarios y que tenga la razón en cada uno de ellos. 1, 2. Se hizo una reforma para permitir que el ejército participara en labores de seguridad pública a través de 3 leyes secundarias para autorizar a la Guardia Nacional. Era totalmente innecesaria esta reforma militarista. Y finalmente, y de manera muy concreta, hay 47 leyes mexicanas que dicen que el Estado, a través de las instituciones de acuerdo a sus competencias, salud, economía, lo que tú quieras, educación, pueden recurrir al auxilio de la fuerza pública para referirse a la función de las policías de acuerdo al 21 constitucional como una institución de orden civil. 47 leyes que dicen el auxilio de la fuerza pública. Hay una ley que dice que una institución puede ejercer el mando de la fuerza pública y ese es el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Expliquen tú, César, que sabes mucho de esto, ¿por qué esta reforma militarista para mandar a la Guardia Nacional al Ejército requería modificar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para quitar específica y explícitamente ejercer el mando de la fuerza pública al Sistema Nacional de Seguridad Pública? Porque estamos hablando de un conflicto mucho más grande que nada más militarizar. Estás dándole el poder al ejército, pero además le estás quitando la facultad, el ejercicio de la fuerza pública a la institución
que nace específicamente para ello, y con eso rompes la vinculación a 47 leyes federales, nacionales o generales. Pero ¿Cuál fíjate, es el propósito? Es que ahí es donde te equivocas, mi querido Daniel. La Guardia Nacional no forma parte del Ejército. La Secretaría de la Defensa Nacional fue reestructurada. Esa reestructura lo que hizo fue que este órgano del Estado tuviera a un general de división, que es el secretario de la Defensa Nacional, el cual única y exclusivamente cumple con funciones político-administrativas. De ahí abajo existe un Estado Mayor conjunto formado por el Estado Mayor del Ejército Mexicano, el Estado Mayor de la Fuerza Aérea y ahora también con el Estado Mayor de la Guardia Nacional. Y hasta después de ellos, abajo de ese escalafón, se encuentra la Comandancia del Ejército, la Comandancia de la Fuerza Aérea y la Comandancia de la Guardia Nacional. Dentro de las mismas reformas está la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que será quien emitirá cuál es la forma como se tiene que llevar a cabo el trabajo y que estará supervisando, permíteme, estará supervisando exactamente cuál es la política de seguridad que se tendrá que llevar en el país. Fíjate, esto es lo más increíble y es lo que yo les decía. Cuando todo el mundo le quiere jugar a Juan Charrasqueado en cuanto a la aplicación de las leyes, la verdad es que les guste o no les guste, es legal el hecho de que un órgano administrativo desconcentrado como la Guardia Nacional, que pertenecía a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ahora forme parte de la nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Dónde es donde en teoría tenemos una problemática que va contrario a lo que dice el artículo 21 constitucional, en el sentido de que se supone que la Guardia Nacional tiene que estar bajo el control y mando absoluto de un civil, ¿no? En pocas palabras, para que la gente lo pueda entender y no hable yo como clásico abogado. Bueno, si nos vamos en ese sentido, por supuesto puede tener que existir una interpretación por parte de la Corte. ¿Por qué? Porque si realmente lo analizamos así, pues el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Pero seamos realistas y objetivos. Me gusta más el término que utilizas de militarismo que militarización, porque si habláramos realmente de militarización, pues tendríamos que ver la aplicación de leyes y reglamentos militares, de la disciplina militar, de las doctrinas militares, la detención por parte de militares de civiles, llevarlos ante autoridades militares, y es una situación que no se va como tal. Y segundo, tendríamos que ver que todas las policías municipales y todas las policías estatales realmente estuvieran llenas de militares y que fueran los militares de facto en activo los que se encargaran de llevar a cabo lo que es la aplicación de la seguridad pública. Situación que no se da, pero la realidad, y ahora yo te reviro la pregunta, tú dime, mi querido Daniel, en este momento yo me llevo a todos los soldados a los cuarteles, a todos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en seguridad pública? ¿Qué es lo que tú harías? En este momento yo me los llevo todos. ¿Qué vas a hacer? César, yo pregunté de manera específica, ¿en qué beneficia a la estrategia nacional, en qué beneficia el eliminar la fracción que dice ejercer el mando de la fuerza pública como una facultad de la Secretaría del Sistema Nacional de Seguridad Pública? ¿Por qué se le tiene que quitar el ejercicio del mando de la fuerza pública al Sistema Nacional de Seguridad Pública? De eso no estamos hablando. Luego, en cuanto a tu pregunta, la respondí desde mi primera participación. Yo creo que el ejército es necesario en las calles porque las policías no tienen capacidad. Eso ya lo he respondido y lo he planteado y es mi postura pública. Yo creo que necesitamos al ejército, pero necesitamos reglas. Lo que yo quiero saber es por qué es necesario quitarle el mando de la fuerza pública a la institución del Estado que nace precisamente para ello. ¿Por qué es necesario quitar esa cláusula? Y eso nos deja además, y tú eres abogado y sabes mejor que yo, nos deja la interpretación de que la única expresión de fuerza pública en las 300 leyes mexicanas se refiere a las Fuerzas Armadas. Y la única conducción del mando de la fuerza pública explícitamente vinculada está en el Código de Justicia Militar y en el Código Penal Militar. Leyes militares que facultan el mando de la fuerza pública y le quitas la expresión de fuerza pública al Sistema Nacional de Seguridad. ¿Por qué? Eso es perverso, mi estimado César. Es perverso no solamente darle poder a los militares, sino quitarle la facultad del mando de la única razón de ser de la institución de seguridad pública y le quitas el mando de la fuerza pública. Eso es perverso por donde quieres ver. Oye, y eso Daniel, entonces, no lo abordaste. Pero entonces, ¿en dónde dejas, si me explico, a todas las policías estatales y municipales? O sea, la gente no tiene... No, César, la Guardia Nacional, dame oportunidad, ya te dio oportunidad. ¿Dónde pues sí, dejas? pero responde lo que te pregunto. Pero trata de responder lo que te está planteando. Es que por eso, si me dan oportunidad de desarrollarlo, con mucho gusto. No, yo con mucho gusto, adelante. Cuando me dices que le quitan esa facultad, si me explico,
pues se te olvida que tenemos a todas las policías municipales y estatales también. Parecería que la Guardia Nacional, la estructura de la Guardia Nacional pase realmente a la Secretaría de la Defensa Nacional para operativa y administrativamente, que realmente nada más fue aplicar la ley a lo que ya sucedía, esa es la realidad, ¿no? Pues no le quita las facultades a todas las policías municipales y estatales que existen en el país. O sea, esa es la parte que tendríamos que entender primera. Segunda, tienes que entender algo. ¿Dónde dejas que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es la que tiene que manejar, evaluar y decir cuál es la forma como se tiene que llevar a cabo la seguridad pública en el país? Ese es un candado para las autoridades militares y eso queda completamente claro. Dos, se maneja mucho el hecho y dicen que lo que pasa es que se trata de cuidar a la Guardia Nacional, metiéndolos dentro de la estructura de la Secretaría de Defensa Nacional y que además las leyes y reglamentos militares serán aplicados. Pero es completamente falso, porque al contrario, serán juzgados por dos fueros. Si se llega a cometer un delito o una falta, pues serán las autoridades civiles las encargadas de juzgarlos. Además, serán las autoridades militares por la disciplina militar que se tenga que llevar a cabo. Entonces, si le estás poniendo muchos candados a la Guardia Nacional, es cierto, tenemos un grave problema con los militares. La opacidad que existe en cuanto a la información. No les gusta que la información sea pública y entonces se restringe por ser de carácter de seguridad nacional. Eso es un candado que se tiene que verificar y que se tiene que checar. Por supuesto que tiene que existir la rendición de cuentas, pero creo que entonces ahí tenemos a otro poder, que es el poder legislativo, que es el que puede presionar para poder realizarlo. O sea, tenemos que entender nuestra realidad y nuestra realidad es, si en este momento nos llevamos a los militares, no habría quien le pudiera hacer frente a los grupos criminales. Esa es la realidad, mi querido Daniel. Y dos, en eso estamos de acuerdo todos, ¿eh? En eso yo creo que estamos de acuerdo todos. Ahorita no los puede sacar, correcto, pero se le está abriendo la puerta a situaciones de alto riesgo, César. Déjame pasar con Daniel. Mi querido Rubén. Bueno, como el discurso que hizo el secretario de la Defensa en el contexto de los niños héroes. Donde oye, a ver, Rubén, fíjate, con todo respeto, es como si dijéramos, un militar ve a una señora que va caminando, la ayuda a cruzar la calle y le dice, tenga cuidado, nos vemos señora, cuídese. Me amenazó, me dijo. No, claramente dice que aquellos que critiquen a las Fuerzas Armadas pueden ser tipificados como enemigos y le están abriendo la puerta a las intervenciones extranjeras. Eso dijo. Aquellos que tergiversan y critican, porque no hay que olvidar el tergiversan. Hay que entender algo, mi querido. A ver, una cosa César, es que César. seas una persona objetiva que da una noticia, ¿no? Con datos duros. Una cosa es Daniel, que da una opinión y un punto de vista con datos duros, y otra cosa es, por el amor de Dios y con todo respeto, ¿tú viste el operativo que llevó a cabo la Marina en coordinación con la policía de Tlalnepantla, del Estado de México? Sí, en el periférico, sí. Bueno, ¿tú viste cuántos mensajes hubo donde falsearon, mintieron, dijeron cosas que no eran, que ya empezó la militarización, que etcétera, 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 etcétera? Ese es un pequeño ejemplo de los miles que suceden todos los días en diferentes redes sociales, en diferentes medios. Es increíble la forma como tergiversan la realidad. Yo creo pues que estaba la Marina en una vía pública, en una calle pública, estaba la Marina abriendo cajuelas de personas. A ver, dame chance ahora con Daniel. Por un delito que se cometió. Sí, ya me toca. A ver, César, una persona está secuestrada. César. A ver, Daniel, vamos con Daniel Gómez. Digo, sí, Rubén lo permite. Sí, no, por supuesto, adelante. Datos. El presidente está diseñando una estrategia a partir de cerca de 500,000 integrantes de las Fuerzas Armadas. Y tú conoces mejor que yo, César, el número real de integrantes de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo es posible que no critiques que el presidente esté diseñando una estrategia sobre un estado de fuerza inexistente? Uno, el presidente está tergiversando los datos. Tú y yo tenemos datos duros, el presidente no los tiene. Y eso es la mañanera. Dos, no me has respondido cuál es el beneficio para la estrategia militarista de quitarle el mando de la fuerza pública al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Eres un excelente abogado y me diste excelentes argumentos de por qué debemos tener a la Guardia Nacional, la administración, todo lo entiendo y podríamos resultarlo por ahí con muy poco. Sí, pero no me respondiste cuál es el beneficio técnico, lógico o legal de quitarle el mando de la fuerza pública al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Esa parte todavía sigue en el aire. No lo has respondido de manera concreta. Deja que termine y ahorita más César. No, le diste una vuelta muy larga y le explicaste muchas cosas, y a lo que yo quiero llegar es, la estrategia nacional está diseñada sobre datos que el presidente no ha verificado, que ignora incluso de sus propios colaboradores, y que además tú lo sabes. Si hablamos del 21 constitucional, el presidente sabía que había que reformar la Constitución, y en este momento le buscó la vuelta a través de las leyes que dan forma a la estrategia de seguridad, porque sabía que no se podía meter con la Constitución. Entonces, el presidente sabe que lo que está haciendo está mal, y sabe que podemos estarnos peleando en la Suprema Corte durante 3, 4 años en lo que termina su administración, para que al final se den cuenta de que era inconstitucional lo que está haciendo. Entonces, no podemos nosotros defender una estrategia de ese tipo, porque si hablamos de la legitimidad y hablamos de uso legítimo de la fuerza, lo que está pasando aquí es que es totalmente legítimo. Y en ese sentido, César, hay una ley militar, tú lo vas a conocer mejor que yo, pero dice que el servicio de las armas se debe anteponer ante todo la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Es decir, que si hay un conflicto con la Constitución, los militares no deben obedecer ninguna orden que entre en conflicto con la Constitución. Y en este caso es lo que está pasando. Es claro, es evidente el conflicto. Y el discurso, como lo puso Rubén, el discurso del general Crescencio es completamente contrario a las propias leyes militares. Pero a ver, Daniel, con todo respeto, los tres estamos aceptando y reconociendo que es necesario que las Fuerzas Armadas estén en la calle. ¿Por qué? Porque en este momento no tenemos forma de cómo responder. Primera. Segunda, se hizo el comentario que la habilidad política que tiene el presidente nos supera por mucho a cualquiera de los que estamos aquí presentes. Lo comentaste tú, que quede claro. Bueno, yo lo comenté. Rubén me parece que lo reconoció. A lo mejor tú no, pero aunque no lo reconozcas, es una realidad. ¿Por qué? Porque el señor, la verdad es que tiene un colmillo largo y retorcido, que ha sabido cómo hacerlo para lo que él busca en cuanto a las necesidades que él encuentra, ¿no? Ok, sí. ¿Qué fue lo que él se dio cuenta? Dijo, perfecto, no tengo la forma en este preciso instante para hacer una reforma constitucional de lo que estoy buscando, perfecto. Sí puedo hacer como hacen muchos políticos y abogados. Digo, Felipe Calderón tuvo a las Fuerzas Armadas en la calle con una tesis aislada, por el amor de Dios. Yo tengo más de 500 personas que he defendido por recibir órdenes de la famosa guerra de Calderón, en donde me dicen que hubo exceso de la fuerza. Si existe una declaración de guerra, entonces las tácticas de guerra que tuvieron que haber utilizado era lo correcto, ¿no? Y entonces tú ya te vas a los manuales incluso internacionales. Pero bueno, ese es como que un tema muchísimo más complicado. Tú me dices, es que está cambiando y no está modificando la Constitución y hace todo el cambio por medio de las leyes reglamentarias. Encontró una forma, reconoció que era muy apresurado decir, ¿no?, que 5 años eran suficientes del apoyo de la Fuerza Armada permanente, del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, para que pudiera realmente cuajar la Guardia Nacional. Y entonces se buscó que fuera un lustro, y terminaron los diputados por no decir que terminaron dándole gusto al 100% a lo que pedían en la reforma, que fueran 9 años. Más que suficientes, en teoría, incluso internacionalmente, para poder decir que estamos creando una fuerza policíaca a nivel nacional, híbrida, porque tendría de alguna forma también esa capacidad militar, pero esa proximidad social y de respeto a los derechos humanos. ¿Dónde vienen las diferencias? Yo no te voy a decir que antes era una militarización neoliberal y ahora es una militarización humanitaria. Soberanista. No, la realidad es que, bueno, pero la realidad no es esa. La realidad nos alcanzó. ¿Qué fue lo que nos alcanzó? Nos dimos cuenta que necesitamos el poder de respuesta y la estructura que tienen las Fuerzas Armadas para poder hacer frente a los grupos criminales. Por primera vez en la historia estamos reconociendo que necesitamos, aunque no sea lo más adecuado, que el Ejército y la Fuerza Aérea, así como la Armada de México, coadyuven con una Guardia Nacional, que si tú quieres verlo es un grupo de militares disfrazados de Policía Federal, es correcto, pero de acuerdo a la aplicación de la ley, es legal. Porque ese es el problema. En México siempre nos gustó la legalidad. Hice una analogía, y en esta analogía me gusta ser muy claro. México es una persona que le acaba de dar un infarto, está infartado, y en ese momento lo único que nosotros tenemos es un paramédico, y entonces el paramédico trata de ayudar a esa persona que está infartada, y en eso salen 150,000 opinólogos a decir que no,
que quien tiene que atenderlo es un médico especialista en cardiología. Entonces, en lo que mandamos nosotros a estudiar, ¿no? A que termine la carrera de medicina, a que haga la especialidad para que sea cardiólogo, César, y el enfermo, ¿no? pero resulta que la realidad nos alcanzó desde el 2006, porque el presidente ya tenía el plan. Entonces, de alguna manera, aunque lo ejecutó por la iniciativa Mérida, lo ejecutó Calderón, el paciente ya estaba infartado. Y yo, como periodista que he recorrido todos los estados de la República Mexicana, te diría, no se infartó recientemente, ya estaba infartado, ya estaba descompuesto. Entonces, si el presidente ya había propuesto eso y se lo propuso o se lo compartió al embajador de los Estados Unidos, me permito preguntarles, porque hay un estudio, pues a mí me parece muy interesante, de Rodríguez Rejas, María José Rodríguez Rejas, que se llama la norteamericanización de la seguridad pública de América Latina. Entonces yo les pregunto, ¿qué papel está jugando el Comando Norte, el Pentágono, Estados Unidos, para un país que es el que más tratados de comerciales tiene con Estados Unidos? Porque en el criterio de Ramón, pues yo tampoco lo comparto mucho, aunque me parece muy interesante, como si ya tuviéramos aquí una revolución bolivariana que busca zafarse de Estados Unidos y de tener un ejército nacionalista para una eventual invasión. Y no me parece que sea el caso. Voy con Daniel y luego contigo, César. No sé si me expliqué. Sí, me parece interesante esa aproximación porque al final de cuentas el tener al ejército, las Fuerzas Armadas Permanentes Mexicanas, entregando refrigeradores en Tabasco, pues me parece que lo está distrayendo completamente de sus funciones y lo debilita como ejército. Eso no... O como patrulla fronteriza, ¿no? Deteniendo a los inmigrantes en la frontera. Exactamente, no son funciones. El ejército mexicano participa en ejercicios cada año con las Fuerzas Armadas de América, incluyendo a Estados Unidos, y tanto el ejército como la Armada han ganado competencias internacionales contra Estados Unidos, contra grupos de Estados Unidos, demostrando que la capacidad bélica de nuestras Fuerzas Armadas permanente es de muy alto nivel y que tenemos que reconocerlas. Pero pues imagínate también para un soldado que entrena para ser soldado, que cuando firma su contrato, él dice voy a ser soldado, lo tienen a final de cuentas haciéndola de policía de tránsito en la Ciudad de México. Eso es denigrante para la persona y también para la función. Y quiero, antes de que se me vaya la idea, esta reforma que se hizo precisamente para fortalecer el papel de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, que incluye el tema fronterizo que bien menciona Rubén, entra en conflicto directo con 30 artículos. Estas reformas que se hicieron entran en conflicto con 30 artículos de 7 leyes. Y si además consideramos el que no me ha respondido César de quitarle el mando de la fuerza pública al Sistema Nacional de Seguridad Pública, entramos en conflicto con 47 leyes más. Y sin embargo, el parte del argumento que se presentó en el Congreso era armonizar y fortalecer jurídicamente a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. A pesar de ello, el análisis demuestra que el conflicto total de los textos propuestos rompe con más de 60, casi 70 leyes mexicanas. Ese es el conflicto, ya no es solamente la Constitución. No se está fortaleciendo a Fuerzas Armadas y eso es un gran riesgo porque el ejército mexicano tiene un rol fundamental no solamente para México, sino también para la estrategia de Estados Unidos. Entonces ahí entramos en un conflicto que, como lo pone Rubén en la mesa, es muy interesante evaluarlo de la perspectiva. ¿Cuál fortalecimiento estamos dando? Porque se está debilitando las labores del ejército mexicano y además estamos desarticulando de manera ya práctica el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Nos quedamos sin soldados y nos quedamos sin policías. Oye, ¿Dónde Daniel, quedan los ciudadanos? César, lo que quieras decir, pero sí me gustaría que me digas qué papel en tu opinión juega Estados Unidos, teniendo en cuenta que, nada más déjame decirte, en el acuerdo aquel famoso todavía neoliberal, o como le quieras llamar, de Fox, Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, marzo, en Waco, firmado por México. En ese criterio de seguridad, que yo sí creo que tiene razón Rodríguez Rejas, una norteamericanización de la seguridad en función del saqueo de los recursos de América Latina. No se diga ya en la triple frontera con el acuífero guaraní, la reserva de agua dulce más importante de toda la zona. ¿Qué papel juega Estados Unidos en esta militarización? ¿Le gusta o no le gusta? Por supuesto que le gusta, mi querido Rubén. A ver, hay una parte que la gente no lo ha entendido.
Lo que pasa es que se politiza el tema de la seguridad en el país entre los que están a favor del presidente y en contra del presidente. Pero ¿cuál es la realidad? Nosotros escuchamos, y fue algo público, cuando el mismo presidente de los Estados Unidos amenazó que iban a determinar que los grupos criminales en México, carteles de la droga, como si fueran terroristas, y eso los autorizaba a ellos a utilizar la fuerza para incluso hacer incursiones en México para ir contra los grupos criminales, porque decían que las policías en el país no tenían la capacidad para hacerle frente a estos grupos terroristas como tales. ¿Cuál es la realidad? Cuando tú sacas a la Fuerza Armada Permanente de México y a la Guardia Nacional, creas realmente por medio de policías militares una Guardia Nacional con entrenamiento militar, le quitas el pretexto al gobierno de los Estados Unidos de que hay que intervenir en el país. Esa es la realidad que no se dice abiertamente, pero que en México siempre va a tener una forma de decirles, espérate, tú no puedes entrar aquí porque sí tengo yo forma de reacción, sí tengo yo forma de cómo controlar y sí tengo yo forma de cómo no termine siendo un peligro para los Estados Unidos. Y entonces, políticamente también es cuando decimos, entonces, yo ya estoy cumpliendo con mi parte porque tengo yo lo mejor que tengo, que son las Fuerzas Armadas. Y como bien lo dijo Daniel, el ejército mexicano, los soldados del ejército mexicano y los elementos de la Marina Armada de México están considerados dentro de los 10 mejores de los ejércitos del mundo. Y Daniel lo sabe. Han ganado competencias internacionales las fuerzas especiales, tanto del ejército como de la Armada de México, por encima incluso de las de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que demuestras? Que sí tengo capacidad de reacción para no ser un peligro para las fronteras que tengo contigo. Ese es un tema que no se habla, pero que es real, porque entonces el gobierno de Estados Unidos, cuando nosotros no hacemos la función que nos corresponde, lo primero es que nos dice es, te voy a mandar a los Marines para que entonces sean ellos quien vayan contra estos grupos criminales que nosotros consideramos como terroristas. Y creo que esa es la parte que la gente no habla abiertamente. Claro, me quedan 4 minutos. ¿Qué les parece si voy con Jesús, con Daniel? Tu conclusión, Daniel, y luego con César, tu conclusión. Y tengo que despedir el programa agradeciéndoles de antemano, pero voy con las conclusiones de ustedes. Es un tema muy vasto, difícil de concluir sin duda. Y es muy extenso. Número uno, plantar la postura de yo pienso que las Fuerzas Armadas son necesarias en las calles, pero son necesarias para hacer frente al crimen organizado en aquellas funciones que la policía no puede, y esto es el uso de la fuerza como hoy lo conocemos. La capacidad táctica, humana, material, logística, estratégica del ejército supera a todas las policías del país, y para eso necesitamos que el ejército esté en las calles. Un ejército que sale en las calles a ser perseguido por los criminales en Nueva Italia, o un ejército que sale a las calles a cuidar el tránsito de la Ciudad de México, no sirve absolutamente para una estrategia nacional de seguridad pública. Número dos, me voy sin que César haya respondido por qué quitarle el mando de la fuerza pública al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esa parte es muy grave desde mi perspectiva, porque si estamos fortaleciendo al sistema y permitimos que la Secretaría de Defensa Nacional, a través de su secretario, participe en el diseño del modelo de seguridad, y le quitamos esa facultad al Sistema Nacional, nos encontramos al pie de un abismo que no estoy seguro que podamos afrontar. Y esto ya no es una cuestión de personas, es una cuestión de capacidades y de poder fáctico. Entonces, hay que discutirlo con mucha seriedad, y yo pienso que se merece más respeto los agentes del ejército mexicano. Fueron entrenados para ser los mejores del mundo. No es justo que los tengamos cargando refrigeradores y entregando sillones, como hay una foto por ahí, un meme que publiqué, un sillón del amor. Es bastante vergonzoso tener a 2 soldados haciendo ese tipo de labores cuando sus funciones, su capacidad y su entrega y su vocación de servicio da para mucho más que eso. Es un abuso del personal. Y finalmente, Rubén, no hay policías porque el gobierno no quiere que haya policías. Sí, y asumo, antes de la conclusión de César, asumo que va a haber un cambio. Porque entonces ahora, si va a combatir al crimen organizado, ahora va a combatir, no va a estar con abrazos y esas cosas, va a combatir porque el crimen organizado no le va a regalar rosas ni margaritas. Entonces vamos a ver un escenario bélico. Bueno, César, tu conclusión. No, realmente no vamos a ver un escenario bélico, vamos a ver un escenario, vamos a ver un escenario, se ha tergiversado abrazos no balazos, ¿no? Se critica mucho que los abrazos no balazos se refiere al respeto irrestricto a los derechos humanos.
Y también es como que un poco de sarcasmo del presidente, pero pues vemos a los gobiernos estatales y municipales practicar la de brazos cruzados, ¿no? Pues que ahora sí que sea problema del gobierno federal. Yo quisiera, la verdad es que Daniel, me encanta siempre interactuar con él porque es una persona que conoce el tema y muy inteligente, y la verdad es que muy respetuoso también. Pero pues yo le recuerdo que el ejército, parte de sus funciones es hacer labor social, ¿no? Yo sé que a lo mejor ni a ti, ni a mí, ni a nadie nos gusta verlo andando cargando refrigeradores y yéndolos a entregar, pero es parte incluso de las funciones esenciales que hace el ejército mexicano. Bueno, del DN3, del programa DN3 y todo, o en temblores, en situaciones de esa naturaleza, sí. Y respecto al modelo de seguridad que tanto me preguntas, que yo considero que ya te lo respondí, quien va a dictar cuáles son las políticas a seguir de la seguridad pública en este país no es la Secretaría de la Defensa Nacional, va a ser la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, viene en la reforma, ¿no? Entonces, bueno, yo creo, y creo que tenemos que ser muy justos y muy realistas. Nos alcanzó la realidad que vivimos. Las Fuerzas Armadas son necesarias para hacer funciones de seguridad pública. Por supuesto que los mismos, el personal de tropa, el personal de oficiales y de jefes, no están muy contentos con realizar este trabajo, pero por la vocación de servicio lo realizan. Los generales es otra cosa. Ellos tienen más mando, más poder, más dinero. Pero recordemos que la estructura de la pirámide importante dentro de las Fuerzas Armadas es el personal de tropa y el personal de oficiales. Entonces tendríamos que analizar también el esfuerzo sobrehumano que ellos están realizando, porque ellos cumplen con jornadas de 18 horas todos los días para que salgan a criticarlos y atacarlos. Y creo que se necesita también que la gente conozca un poco más de sus Fuerzas Armadas, y por eso vale la pena situaciones como las del desfile militar, para que conozcan un poco, ¿no? Y que esas relaciones cívico-militares sean muy importantes. ¿Por qué? Se ataca muchísimo el que dicen que los militares y las Fuerzas Armadas son violadores de derechos humanos. Todos los días existen más de 9,000 interacciones, todos los días, entre personal militar y civiles. Y díganme, de acuerdo a esas interacciones, realmente cuántos delitos se cometen por parte de las Fuerzas Armadas, cuántas recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos existen. Entonces creo que la gente debería ser consciente de que están haciendo un trabajo sobrehumano. ¿Por qué? Por tratar de proteger al pueblo de México. Muy bien, ahí yo te podría decir algunos casos, pero ya tengo que despedir. De tal suerte que, César, te agradezco muchísimo. Gracias por tu participación. Daniel, te agradezco mucho también por tu participación esta noche aquí en Contexto, y les invito a escuchar la frase con la cual me despido el programa el día de hoy. Es una frase nada más y nada menos que del actual comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, quien decía: es perverso que los potentados utilicen al ejército para enfrentar el problema de la inseguridad que ellos crearon por dedicarse a saquear. Andrés Manuel López Obrador, 19 de febrero del 2013. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Nos vemos, Rubén, Daniel, hasta luego. Muchas gracias, César, Rubén, muchas gracias. Bien, pues muchas gracias a los invitados. Estimados amigos, gracias al Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo, que me envía estos libros. Voy a regalar esta noche este libro que se llama Aquí acaba la patria, de Federico Mastro Giovanni, del Fondo de Cultura Económica. Aquí acaba la patria. Aquí acaba la patria es una crónica periodística maravillosa de un viaje por el mapa de México, en el que el lector va de la frontera sur a la frontera norte, de Tapachula a Tijuana. En verdad, es un librazo. Se los recomiendo mucho, gracias al Fondo de Cultura Económica. A partir del próximo lunes, después de las 12 del día, van artículo 123, número 90 en el centro, y lo pueden recoger. ¿A quién se lo voy a dar? A la primera persona que me escriba a mi correo electrónico ruben.luengas@yandex.com, me escriba y me diga quién actualmente está a cargo de la oficina de ICE en los Estados Unidos
con el tema migratorio y que mucho tiene que ver en la relación México-Estados Unidos con el tema de la migración, que muchas veces los han querido ver como criminales, no como refugiados económicos, que han sido históricamente muchos de estos inmigrantes. ¿Quién está a cargo del tema de la inmigración? En los Estados Unidos, la primera persona que me lo diga en mi correo electrónico, le contesto inmediatamente y puede pasar a recoger este libro el próximo lunes en La Octava. Por hoy ha sido todo. Muchas gracias. Buenas noches. En contexto. 80.400 personas und noch keine Immunität der Bevölkerung. En contexto con Rubén Luenga.